Y hemos pensado que una buena manera de aprender a reflexionar, no solamente las reflexiones de fuera, sino las de dentro, que de verdad va a ser el motivo principal de este pequeño encuentro, pues es el compartir una pequeña historia que nos gustaría, que a mí me gustaría, pues contaros a vosotras, Laura, Isabel y a todos los demás. Es un pequeño cuentecito que dice así. Hay muchas versiones y seguro que algunos de vosotros ya la conocéis. Se trata de un maestro y su discípulo en proceso de aprendizaje y en un momento dado, aunque el discípulo no lo sabe, lo que hace el maestro es preparar una lección. Y para ello, lo que hacen en su caminar por la vida, a la vez que van haciendo el aprendizaje, es que en determinado momento, cuando llegan a un lugar y se les hace de noche, buscan un sitio donde puedan alojarse, descansar, y el maestro elige para hacerlo una casita muy modesta, un lugar muy humilde. En realidad son unas tablas, casi una choza que está a punto de caerse, y los dos llaman, se está haciendo de noche y les abre una familia entera. Viven los hijos, los padres, los abuelos, apenas en 10 metros, de una manera verdaderamente muy humilde, pero a la vez muy generosa. De manera que les abren su casa y, por supuesto, les dan lo mejor que tienen, apenas un poco de comida y un rinconcito para poder tumbarse y descansar. En la charla que mantienen, el maestro se interesa por su vida, cómo vive una familia tan modesta, y le explican que lo hacen con muchas dificultades, pero que disponen afortunadamente de una vaca. Tienen una vaca que les da un poquito de leche y que les sirve para hacer algunos cambios con el vecindario de alimentación y también pues para poder alimentarse ellos. Bueno, se van todos a descansar y por la mañana, muy temprano, el maestro y el discípulo se levantan para continuar su camino. Antes de marchar, el maestro se dirige a la vaca y la lleva a un precipicio que hay al lado de la casa. Y mientras que el discípulo no daba crédito, el maestro empuja a la vaca, que cae por el precipicio y se despeña. Como os podéis imaginar, este fue un shock muy grande para el discípulo, que de hecho hizo que al poco tiempo dejara a su maestro. Pero pasaron los años y el discípulo, que había quedado de verdad muy impresionado y con una gran sensación de culpa, una vez volvió a buscar otra vez el lugar donde estaba la casa con la intención de dar sus disculpas y de ayudar en lo que pudiera a aquella familia. Cuando llegó al lugar, buscó aquella choza y no la encontraba. Había una casa muy grande y muy bonita, no podía ser. ¿Dónde estaba? Se dirigió a ella, llamó y preguntó que dónde estaba aquella choza. Reconoció a la familia, fue quien le abrió la puerta. Eran aquellas personas que le habían atendido y se interesó por su vida. ¿Cómo les había ido? Le contaron que una vez eran una familia muy humilde y que tenían una vaca de la que se alimentaban y con la que vivían. Pero ocurrió una gran desgracia y es que la vaca tropezó y cayó por el precipicio. Como se vieron sin la vaca, al principio tuvieron como una gran tragedia, así lo vivieron, pero tuvieron que espabilar
Y lo que hicieron es que limpiaron un trozo de terreno que había detrás de la casita. Allí plantaron con unas cuantas semillas, unas verduras y unas legumbres y las llevaron al mercado para poder venderlas. Poco a poco fueron consiguiendo un poco de dinero con aquello que iban sacando de su pequeño negocio y ahora ya tenían una tienda en el mercado que les había permitido tener unos trajes como los que ahora tenían y no los harapos con los que vivían y una casita muy bonita que es la que ahora podía ver el discípulo. A mí me gustaría, Isabel, que pudiéramos identificar dentro del tema de la nutrición cuáles son las vacas que tenemos en este momento, cuáles son aquellas cadenas que nos están anclando a la hora de desarrollar formas nuevas de entender no solo la nutrición, sino también la salud y la enfermedad y quizás yendo todavía un poco más allá, pues la evolución misma del ser humano. ¿Qué vacas tenemos? Uf, me vienen tantas cosas, Tomás, a la cabeza. Sobre todo cuando te escuchaba me sentía muy identificada en mi historia personal. Por como un crack, una aparente desgracia, ¿no? Un incidente imprevisto que te rompe los esquemas y que tira por el precipicio aquello en lo que tú te estabas apoyando, sosteniendo tu hacer con la convicción de que eso era lo mejor, te hace pasar una crisis personal importante, quizá quedarte paralizado un determinado tiempo y después resurgir, crear, atreverte a salir de la famosa zona de confort. Y bueno, a mí me ha hablado en lo personal por mi trayectoria personal, porque yo era una patóloga como tú, feliz con mi especialidad, disfrutando del trabajo que hacía en el hospital y al mismo tiempo sufriendo un desgaste físico, mental, emocional muy profundo, hasta que llegó un momento en que me rompí, me caí por el precipicio como la vaca de la familia y tuve ese momento de vacío de decir, bueno, pero ¿y ahora todo lo que aposté no sirve para nada? Y pasada esa fase empezar a abrir los ojos, a buscar otros recursos, que en mi caso fue buscar una solución en la alimentación para ganar energía, salud, bienestar a un nivel también más profundo, ¿no? Emocional, social. Y cómo de ahí surgió mi puestecillo en el mercado, mi huertito, porque surgió toda una manera nueva de comprender la medicina y de llevarlo al mundo real, al mío para ayudarme a mí y luego ir empezando pues, a ayudar a otras personas ya como médico. Creo que las vacas en el tema de la nutrición son la base de la famosa pirámide de la nutrición que hemos arrastrado durante tantos años. Tenemos que, y esto es lo que nos decían esos principios de la pirámide, tenemos que basar nuestra dieta en los cereales, el azúcar, la leche como alimentos básicos porque esa es la energía necesaria para el organismo y para el cerebro. Sin glucosa nuestro cerebro no puede funcionar. Y son los alimentos nutritivos que nos aportan todo lo que necesitamos. Y de pronto la pirámide da la vuelta y aquello que estaba en la base descubro y bueno, poco a poco, ¿no? Esto se va sabiendo cada vez más, se oye más y lo vamos transmitiendo más, como aquello que estaba en la base debe pasar a la punta de la pirámide, ser minoritario, en algunas personas desaparecer de su alimentación y como aquello que estaba en la cima de la pirámide de tomar pocas veces al día, poca cantidad, como eran por ejemplo las grasas, resulta que boom, arrasa, se coloca en la base y nos muestra que ofrece unos grandes beneficios a todos los niveles. Claro. ¿Y cómo hemos llegado a eso, Isabel? Porque fíjate, estos días a mí me gustaría compartir con vosotros hace apenas 15 días que se ha publicado una vez más por parte de la Asociación Internacional de Estudio del Cáncer
los resultados estadísticos en el año 2018 sobre una gran cantidad de países, más de 185, y la mayor parte del número de tumores, cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera. Y lo que estamos viendo en el mundo occidental es que estamos asistiendo a un incremento alarmante. Son las palabras del propio director de la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, el doctor Christopher Weil. Él dice, hay un aumento alarmante en la carga de cáncer que nos obliga a revisar qué es lo que estamos haciendo. Y lo que nosotros podemos saber, y sabemos desde hace tiempo, he elegido el cáncer porque quizás es uno de los temas más visibles a la hora, justamente, tenemos aquí algún dibujito para compartir con vosotros. Fijaos qué es lo que ocurre con el tema del cáncer, porque llevamos como 50 años diciendo, en realidad lo más importante en el cáncer son los genes, ¿verdad? Pero resulta que en esta gráfica que tenemos aquí, podemos ver que apenas entre un 5 y un 10% de los cánceres son genéticos de una manera directa. De los más frecuentes, por ejemplo, el cáncer de mama, apenas un 1,8%, o el cáncer de colon, el 2,3%, son de origen genético. Pero toda la zona verde que tenemos aquí, entre el 90 y el 95% de los tumores, resulta que dependen del ambiente, del microambiente que tenemos. Y cuando examinamos toda esta parte, resulta que, por supuesto, aquí destaca el tabaco, que es esta parte que tenemos aquí, pero aquí tenemos la alimentación y aquí tenemos el sobrepeso y enfermedad metabólica. Resulta que entre alimentación, sobrepeso, inflamación crónica, resulta que tenemos la mayor parte de estímulo que está en relación directa con la cantidad de cáncer que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la vaca de los genes? ¿Y qué está sucediendo con el tipo de alimentación que nos han dicho que era el bueno? Que los azúcares, los hidratos de carbono eran muy buenos y que las grasas eran muy malas. Sí. Y resulta que lo que estamos comprobando es que a donde nos está llevando eso, no solamente con cáncer, es que con enfermedad neurodegenerativa, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad metabólica, con la diabetes, con salud mental, lo que estamos haciendo, que son las directrices de las autoridades americanas, ha llevado a un momento en el que las autoridades nos están señalando como alarmante lo que estamos haciendo con nuestra salud. La diabetes se ha triplicado, la obesidad en los últimos años, el Alzheimer, tenemos una multiplicación extraordinaria y lo que vamos teniendo cada vez más son evidencias de que todas ellas son enfermedades que tienen un denominador común, que es su metabolismo. La alimentación, muy en particular, y el resto de estímulos con nuestro ambiente. Sí, es impactante conocer todo esto. A mí de ese informe de Globocan me llamó mucho la atención las cifras, me llamaron la atención los números. En el año 2018, la estimación es que ha habido o va a haber, cuando acabe el año, 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo. Es como una cifra que no nos cabe en la cabeza. Y que van a morir por cáncer 9,6 millones de personas este año, 2018. Es cierto que el cáncer es una enfermedad muy compleja y, fíjate, llevamos los médicos y científicos intentando desentrañar los mecanismos del cáncer pues desde hace decenios. Y, bueno, los primeros datos de cáncer al parecer se recogieron en un papiro egipcio del 2500 a.C. Llevamos muchos años intentando combatir el cáncer. Por fin parece que la clave está no tanto en combatir, sino en comprender el cáncer. Y quizá aquí, en el trastorno metabólico, en la matriz extracelular, en el ambiente, en el sistema inmune, porque también se han elevado a cifras exponenciales las enfermedades autoinmunes y tienen mucho que ver con la alimentación y los hábitos de vida. El ejercicio físico, el estar al aire libre, que nos dé el sol, pues todo el espectro, ¿no? de la salud integral.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Saber cuáles son las vacas, por qué los hidratos de carbono, por qué los azúcares. Sí. Las informaciones que tenemos dice que un adulto medio occidental ingiere unos 70 kilos de azúcar al año. Sí. Un niño, cualquier niño, un niño medio estadounidense, come más azúcar en un día que todo lo que podía comer en 2 años uno de sus antepasados. Mirad, aquí tenemos una gráfica que me gustaría de nuevo compartir con vosotros, que es cómo ha evolucionado la cantidad de azúcar que tomamos desde el principio de 1800, 1830. Aquí hay 2 picos que están marcados por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra, que empezaron a bajar, pero después volvió otra vez a subir. Y en este tiempo, en poco más de un siglo, hemos pasado de que los azúcares fueran un elemento en la alimentación absolutamente excepcional a estar tomando 70, 80 o 90 kilos de azúcares al año. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Pues mira, detrás de esto hay una campaña excelente de marketing cuya excelencia podemos comprobar todos porque estamos viviendo esto. En la historia del azúcar hay momentos muy interesantes, es bonito conocerla. Y el gran impulsor del consumo de azúcar fue Napoleón. Y bueno, descubrió que el azúcar era un recurso económico muy potente y que además se podía producir de forma barata en Europa sin tener que importar la caña azucarera. Entonces, bueno, se empezó a utilizar la remolacha azucarera, se empezó a purificar el azúcar y al final pues a producir ese polvo blanco tan bonito y que endulza tanto y que roba de nuestro organismo vitaminas y minerales para poder ser metabolizado o compensado sus efectos, como puede ser la acidificación del medio interno. Posteriormente, con los años y los siglos, hubo un gran impulso para el consumo de azúcar desde el lobby azucarero y hay que reconocer el mérito, porque no ir contra ellos, sino reconocer pues, que fueron muy listos. Y, entre otros argumentos, utilizaron la máxima de Claude Bernard de que la glucosa era el sustrato energético esencial para el organismo. Había que ponerlo en su contexto, pero el lobby azucarero lo captó como frase, eslogan, y claro, ahí no había argumento posible porque lo decía un científico, porque era la base de nuestro funcionamiento vital. Pero ¿qué ocurre? Que también ha habido otros científicos que han dicho cosas muy interesantes respecto al azúcar. Y aquí tenemos al gran Otto Warburg, pues hace ya un siglo. En los principios del siglo XX demostró con sus investigaciones que el azúcar es el sustrato del cáncer, es el sustrato del crecimiento celular, de la proliferación, que cuando una célula recibe azúcar se ve favorecida para proliferar y además para poder transformarse e invadir otros tejidos, es decir, el sustrato del cáncer. ¿Qué ha pasado por el camino? Porque toda esta información se ha obviado durante mucho tiempo. Ahora se está retomando, sigue habiendo investigaciones muy interesantes, tomando como base el llamado efecto Warburg, que es este mecanismo fisiológico, y se está haciendo toda una investigación muy interesante en este sentido. Pero supongo que, bueno, tenemos que asumir que el mundo en el que vivimos se mueve por intereses económicos y, bueno, eso es un obstáculo difícil a veces. ¿Y tirar la vaca por el precipicio? Claro. Algunos de vosotros que nos estáis escuchando podéis estar pensando ahora, pero ¿no íbamos a hablar de dieta cetogénica? Es que es justamente lo que estamos haciendo, porque muchos de vosotros y muchos de nosotros, todos aquellos que hemos empleado tiempo y esfuerzo en recibir información, en hacer estudios, en conocer el metabolismo del organismo humano, en saber cuáles son las respuestas a la salud y a la enfermedad de determinados alimentos, lo primero que tenemos que hacer es tirar la vaca por el precipicio. Porque lo que ha resultado, y eso está bien acreditado, es que lo que hemos recibido es información falsa. Hoy lo podemos afirmar así porque está bien documentado y hay una serie de estudios que han sido capaces de demostrar cómo la industria azucarera ha emitido una serie de estudios científicos con un sesgo de puro interés comercial.
De manera que solo a título anecdótico casi, hay un trabajo reciente que es muy conocido en el año 2016, un metaanálisis que estudió 60 estudios serios, importantes, de cuál era el efecto que los azúcares tienen en la salud. De ellos, 26 de los estudios no encontraron vínculo entre los azúcares y la salud. Curiosamente, los 26 estaban financiados por la industria azucarera. Hasta 60, los otros 34 sí encontraron una relación directa entre el efecto de los azúcares y la enfermedad metabólica, neurodegenerativa, el cáncer, la inflamación, el metabolismo, etc. Si los 26 estudios que no encontraron relación, todos estaban financiados por la industria azucarera, de los 34 que sí que la encontraron, solo uno la había recibido. Entonces, uno podría decir, pero entonces no me puedo fiar de lo que leo. Entonces los estudios científicos en grandes revistas con un impact factor tan importante como para ser publicadas en revistas de referencia, ¿es que no nos lo podemos creer? Pues de nuevo, lo siento, pero la vaca nos está encadenando, porque quiero compartir con vosotros, solo a título, únicamente para dar algunas pistas. Yo sé que muchos de vosotros ya las tenéis, pero también sé que vivimos en un momento de cambio de paradigma. De hecho, muy recientemente, las autoridades americanas por primera vez han revisado su pirámide nutricional y están empezando a introducir algunos cambios que rompen con la dinámica que hemos mantenido hasta ahora. En este sentido, un investigador de mucho prestigio, el doctor Joan Ioannidis, hace apenas unos meses publicó en una revista muy importante, el Journal of the American Medical Association, el JAMA, que cuando de lo que se trata es de estudiar la epidemiología de la nutrición, las publicaciones, las afirmaciones en esta ciencia apenas son creíbles. Según él, que ha hecho un estudio con mucho detalle, entre el 0 y el 20% de los casos, los estudios son fiables. De manera que, como mínimo, un 80% de lo publicado, de lo que nos hemos estudiado la mayoría de nosotros, de lo que os han enseñado a muchos de nosotros, nutricionistas en la facultad, etcétera, las personas que os habéis formado, ya sea por vuestra cuenta o ya sea a través de cauces oficiales, más del 80% de la información que hemos recibido era falsa. Lo cual nos tiene que hacer reflexionar y recapacitar sobre cuáles son de verdad las capacidades que el ser humano, que el organismo tiene. Y quizás este sea un buen momento para replantearnos lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Quizás haya una serie de funciones que en vez de cuidar, lo que estamos haciendo es castigar a través de una dieta que no nos ayuda, a través de un componente de inflamación crónica de bajo grado que estamos desarrollando con la dieta occidental, a través de la anulación de una vía muy importante en nuestro metabolismo que hoy día apenas necesitamos utilizar, que es la vía de las grasas, porque mientras hay azúcares, entonces el combustible principal es ese. Hace falta que los azúcares disminuyan para que se ponga en marcha una vía para la que genéticamente estamos preparados, que es la de el consumo de un combustible todavía mucho más eficaz que los azúcares, que son las grasas. Es así, Isabel. Exacto. Me encanta que digas esta frase, ¿no? Castigamos las capacidades de nuestro organismo porque tenemos tanto potencial y esto es algo que muestra el hacer una dieta alta en grasas, como puede ser una dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasas saludables. Yo creo que esta puntualización hay que hacerla porque no vale tomar bollería industrial, grasas trans, aceites
destilados, ¿no? Ya, que han perdido sus propiedades. No, se trata de incluir una mayor proporción de grasas en la dieta, pues del tipo del aguacate, el aceite de coco, los frutos secos, las semillas, y reducir considerablemente la ingesta de carbohidratos. Y sobre todo, y esto es un tema, bueno, del que hablaremos en el curso que vamos a hacer y que tú diriges, de salud integral, lo hablaremos con más detalle porque es algo que ya hemos comentado en alguna conversación nuestra de patólogos, cómo la caja de carbohidratos tiene distintos apartados, entonces puede llevar a confusión cuando hablamos de carbohidratos. En una dieta cetogénica deberíamos especificar que se trata de almidones, de los azúcares, porque claro que se pueden tomar carbohidratos, las hortalizas, ciertas verduras, esos son carbohidratos saludables que deben además estar incluidos en una dieta de este tipo y cuyas cantidades pues no se ven muy restringidas porque como aportan pocos almidones no interfieren con esa otra ruta metabólica de los cuerpos cetónicos, que es este otro combustible maravilloso que está cobrando tanta relevancia que se habla de él como el cuarto macronutriente. Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y el cuarto actualmente que se está proponiendo que son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son sustancias químicas que genera el hígado cuando metaboliza las grasas. Estos cuerpos cetónicos tienen pues una propiedad maravillosa que es que pueden entrar fácilmente al resto de las células de todo el organismo, incluido el cerebro, porque atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces vamos a dejar ya de apoyar el eslogan de que la glucosa es el combustible del cerebro y que si no tomo azúcar no puedo pensar. Eso está equivocado, tirémonos por el precipicio con la vaca y con todo porque hay que hacer cambios estructurales de base del conocimiento y potenciar toda esta ruta metabólica que está en nosotros desde que empezamos a desarrollarnos y que fue lo que nos permitió medrar y evolucionar, porque efectivamente en la época del Paleolítico, de las cavernas, no teníamos azúcar a diario, no comíamos, por supuesto, 5 veces al día, no teníamos acceso al alimento con la facilidad con la que lo tenemos ahora y mucho menos a los azúcares y a los almidones, eran productos de lujo. Pudimos sobrevivir a base de tolerar el ayuno y desarrollamos todo un sistema metabólico, una ruta metabólica de adaptación al ayuno muy interesante que enlaza directamente con la dieta cetogénica porque consistía en poder utilizar nuestras reservas de grasa una vez que las de glucógeno se hubieran acabado. Estas reservas de grasa permitían obtener estos cuerpos cetónicos que servían de combustible eficiente y genial para el organismo y para nuestra función cerebral. Claro, nuestro organismo está preparado para eso, pero es una capacidad que no estamos utilizando. Claro. Estamos en un momento en el que a través de un modelo de salud que está muy medicalizado, con una gran tecnología y con un gran cientificismo, que por un lado nos ofrece una serie de ventajas desde el punto de vista del diagnóstico, en enfermedad aguda, en cirugía, en estudios desde el punto de vista de la fisiología, etcétera, pero por otra parte resultan completamente, quizás sea excesivo decir completamente inútiles, pero a veces hay un efecto que no sería el esperado cuando todas estas conocimientos y técnicas se aplican a la enfermedad de la civilización, a la enfermedad neurodegenerativa, al cáncer, al metabolismo, etcétera, etcétera. Necesitamos rescatar esas funciones, esas capacidades que nuestro organismo tiene y que no estamos sabiendo aprovechar. Y vivimos quizás un momento de cambio con una gran diversidad, con una gran multidiversidad, en donde por primera vez quizás podemos empezar a tener conciencia, autoconciencia, de todas esas cosas que forman parte de nosotros y que no estamos utilizando. Ahí está la microbiota, de la cual dependemos. Tenemos que tirar la vaca por el precipicio de que los gérmenes y los bichitos son malos.
porque gracias a ello vivimos, nuestro metabolismo es capaz de ordenarse y nuestros órganos de desarrollarse, y es el eje fundamental de nuestra fisiología. Ahí están las informaciones nuevas que tenemos sobre la etiopatogenia del cáncer y de su tratamiento, como unos tratamientos hoy le han dado el premio Nobel a los creadores de la inmunoterapia, una manera de poder hacer un tratamiento mucho más amable, mucho más alineado con el sistema inmune y con las propias capacidades de la persona. Ahí están una serie de funciones cerebrales que no estamos utilizando. Aquellas personas que han puesto en marcha su capacidad de generar ondas gamma y que han tenido una experiencia de expansión de la conciencia, están recibiendo este mensaje de una manera que aquellas personas que no han tenido la experiencia quizás no pueden ni imaginar. Ahí está esta capacidad metabólica de nuestro organismo de, en vez de funcionar a expensas de los azúcares de una manera continuada, generar una situación en la que el metabolismo, la cantidad de energía, la actividad a nivel cerebral, la manera de prevenir enfermedades, etcétera, a través de la propia capacidad del organismo, es un terreno por explorar, es una capacidad que llevamos dentro y que, sin embargo, no hemos sido capaces de poner en marcha hasta ahora. Sí. Tenemos un gran potencial. Yo lo intuía ya cuando hacía las autopsias y miraba al microscopio, y estoy muy contenta de poder corroborarlo. Y creo que con la alimentación todo esto sale a la luz, es maravilloso. Se entrena porque también es verdad que vamos atrofiando esas otras vías y hay que rescatarlas, desollinar y mover e ir ganando esa agilidad metabólica de la que también se habla, la flexibilidad metabólica, que nos permita poner en marcha una ruta metabólica u otra según las condiciones en las que estamos. Incluso la autofagia, ya que has mencionado un premio Nobel, pues otro premio Nobel, hace poquito, ¿no? Hace un par de años dieron el premio Nobel por la descripción de la autofagia, este mecanismo que nos permite reciclar y reinventar de nosotros mismos, ¿no? Pues pasar un tiempo de ayuno, cómo activa los mecanismos que permiten eliminar sustancias de desecho de nuestro organismo, proteínas mal plegadas, células viejas, células infectadas, etcétera, etcétera, y reutilizar lo que sí que sirve para construir nuevos componentes. Esto es genial, si lo pensamos ya más allá, ¿no? del microscopio, claro, de la ciencia. Tenemos tanto potencial y es tan fantástico que a través de la alimentación y los hábitos de vida podamos activar todo esto, porque esto está al alcance de todos. Eso es, para esto es para lo que nos sirve el conocimiento, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de autofagia, cuando hablamos del ciclo de Krebs, cuando hablamos de glucólisis, cuando hablamos de efecto Warburg, entonces sí, lo que estamos hablando es del motorcito de la célula, de la mitocondria, sí, es quien nos facilita energía a nivel celular individual. Y ese es el fundamento realmente de la dieta cetogénica. Cuando hablamos de dieta cetogénica, verdaderamente no solamente estamos hablando de una dieta, entre comillas, no estamos hablando únicamente de un cambio de alimentación, sino que lo que estamos haciendo es utilizar un enfoque de tipo energético, un enfoque desde el ámbito de la medicina energética que considera a la mitocondria, y probablemente la dieta cetogénica es uno de los elementos principales de un tipo de terapia metabólica mitocondrial, en donde los alimentos lo que constituyen es uno de los pilares de este enfoque, pero ahí están todos aquellos otros que son capaces de incidir sobre el motor que supone la mitocondria. Ahí está el ejercicio que pone en marcha este motor y su importancia. Ahí están los ayunos o los semiayunos que permiten que el motor descanse o que se active. Ahí está la suplementación. Ahí están los triglicéridos de cadena media que facilitan la entrada en la vía de las grasas y del uso de cuerpos cetónicos. Ahí está la capacidad que podamos tener para, con el tratamiento del estrés y con un tipo de vida
más sosegado y con un poco más de conciencia, estemos utilizando nuestras propias capacidades a favor del ser humano y no únicamente como una manera de prevenir, por importante que sea, una enfermedad. Entonces, de lo que estamos hablando cuando hablamos de dieta cetogénica, todas esas cosas que vamos a desarrollar en nuestro curso de salud integral, de tu mano, Isabel, y de todas aquellas otras personas que hablen de lo que hablen, podrían hablar de enfermedad cardiovascular y estaríamos hablando de metabolismo, de inflamación, de mitocondria, podríamos hablar de cáncer o de Alzheimer o de Parkinson, podríamos hablar de autismo o podríamos hablar de diabetes y seguimos hablando de cuáles son las aplicaciones clínicas de aquellas capacidades que están ahí dormidas y esperando a ser puestas en marcha, ¿verdad? Sí. Mira, para mí algo que es muy importante, y creo que también es tirar la vaca por el precipicio, es llevar el conocimiento a la vida real. Y es esto, ¿no? Es que es la alimentación, y lo repito, pero creo que es muy importante, es lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día, cada vez que nos sentamos a la mesa o vamos al supermercado, es el ejercicio físico, el ayunar o hacer un ayunito corto, el descanso, el estar al aire libre, el movernos aunque no hagamos deporte, pero es todo el conjunto apoyado en los conocimientos que tenemos, que hay que filtrar porque ahora sabemos que hay muchos sesgos, llevado a la vida real para ayudar a la persona y no solo eso, a la enfermedad, sino a la persona en todo su conjunto. Entonces también yo creo que eso es otro lanzamiento de la vaca que vuelve a caer para darnos cuenta, ¿no? Y esto para mí ha sido muy importante, de que hay una medicina real, hay una ciencia que es real en el sentido de integrarlo en la vida, en cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora ya podemos explicar qué hacen dos patólogos hablando de nutrición. Porque cuando hablamos de nutrición, hablamos de salud, incluso más que de enfermedad. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de metabolismo, y estamos hablando de mitocondria, y estamos hablando de autofagia y de inflamación. Y cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad degenerativa, del cáncer o de salud mental. Y cuando hablamos de todo eso, necesitamos también, desde un punto de vista de compromiso, con un enfoque de salud integral, que es lo que también queremos compartir con vosotros a través de esta invitación que llevamos haciendo desde hace unos años, que es un curso de salud integral donde justamente lo que estamos haciendo es profundizar en este ámbito. El poder incorporar desde un punto de vista para los profesionales sanitarios y para la población, sencillamente una manera diferente de hacer que esté basada no en las vacas que nos han vendido, no en aquellas que nos anclan, no en aquellas que nos encadenan, sino probablemente tampoco lo que nosotros estamos comentando en este momento sea la verdad. Seguro que hay mucho más por descubrir, pero necesitamos como mínimo identificar nuestra propia ignorancia si lo que de verdad queremos es avanzar. A mí me gustaría acabar con otra pequeña historia, con otro pequeño cuentecito, antes de las preguntas, si las hay por ahí. Y es que volvemos otra vez a el maestro y el discípulo con el que iniciamos esta pequeña conversación. Era otra ocasión, era verano, hacía un calor insoportable. Iban caminando y en un momento dado el maestro, ya mayor, paró para hacer un descanso debajo de una sombra. Hacía como una hora o más que habían pasado un arroyo y el maestro le pidió a su discípulo que por favor cogiera su cuenco y le trajera un poco de agua. El discípulo cogió de buen grado el cuenco y inició el camino de regreso. No era una hora, era un poco más. Pero cuando llegó, lo que encontró es que unas carretas y los bueyes habían pasado por el arroyo y el agua estaba muy revuelta, era un lodazal lleno de cieno y aquel agua no se podía beber.
Así es que regresó de nuevo y le dijo al maestro lo que había sucedido. El maestro insistió y le dijo al discípulo, regresa y tráeme el agua que te he pedido de ese arroyo. Esta vez al discípulo le costó un poquito más y le dijo, maestro, creo que un poco más adelante, 4 o 5 kilómetros más allá, hay un río muy amplio y allí podríamos beber. Y el maestro le dijo, regresa y tráeme el agua que te pido. Cuando llegues allí, cuando llegues a la orilla del arroyo, no tienes que hacer nada. Siéntate simplemente en la orilla, en silencio, y observa. De mala gana, el discípulo recogió de nuevo el cuenco y volvió al arroyo. Cuando llegó, el agua estaba ya un poquito más suave, más tranquila, había pasado un rato, y lo que hizo fue sentarse a meditar en la orilla del arroyo. Conforme lo fue haciendo, el agua poco a poco se fue calmando hasta que quedó clara y cristalina. Y entonces cogió el cuenco, recogió el agua y comprendió el mensaje que había en el fondo de todo esto. Quizás en este momento en el que nosotros estamos, las aguas están muy revueltas. Hay informaciones de todos los tipos. Quizás no haya una visión clara de hacia dónde siquiera nos vamos a dirigir en el futuro. Solo sabemos que hay un momento privilegiado en cuanto a la cantidad de información, en cuanto a la disponibilidad de medios, de técnicas. Hay una gran cantidad de dietas, hay una gran cantidad de aproximaciones y de enfoques, hay una gran cantidad de tecnología y de medicaciones para tratar la enfermedad y también hay una gran cantidad de información para que repose. Quizás esa pueda ser la invitación que os hacemos a todos, que incluyáis vuestra propia reflexión tranquila, desde la orilla. A veces no hace falta hacer nada, porque cuanto más buscamos y más trabajos científicos leemos, resulta que más nos engañamos y más perdidos estamos. Quizás una buena manera sea observarnos, que cada uno observe su vida, su fisiología, su alimentación, su mente, que vea qué es lo que le sienta bien y qué es lo que no. Que se ayude cuando lo considere oportuno de aquellas cosas que así le resuenen en el momento de la vida en que se encuentre y también alineado con su tipo de conocimiento y con su formación. Y quizás eso pueda permitir que las aguas se vayan aclarando, que vayan estando un poquito más claras y que podamos ver un poco a su través. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena a través del curso de salud integral que llevamos ya unos cuantos años proponiendo. No nos está resultando fácil porque es nadar un poco contracorriente. Hay muchas carretas que pasan y muchos bueyes. Pero así y todo, queremos mantener esta invitación y esta propuesta y todos aquellos que podáis estar interesados en este enfoque, podéis recoger la información que vais a recibir a través de un enlace, o no sé muy bien cómo será, pero para aquellos que tengáis interés vais a poder observar cuál es el enfoque y la propuesta que os hacemos llegar. Espero que os resulte útil y en cualquier caso aquí estamos para tratar de añadir, no sé si un poco más de revuelo o un poco más sencillamente de invitación al reposo, a la calma y sobre todo pues a compartir y ser capaces de entre todos avanzar un poco en este momento tan revuelto en que nos encontramos. Puede seguir, a ver, depende, ¿verdad? Que esta es una respuesta muy mía, Tomás.
Depende, hay que adaptar cada dieta, cada recomendación a las necesidades de cada uno. En principio, precisamente una persona con problemas intestinales se puede ver beneficiada de una dieta de este tipo, cetogénica o tipo cetogénica, porque precisamente se van a retirar de su dieta alimentos como el azúcar o como los cereales que son pues, dañinos para la mucosa intestinal y proinflamatorios. Entonces, eso es de entrada pues, un aspecto importante y valioso. Además, va a recibir un aporte de grasas, dentro de las cuales los ácidos grasos esenciales, en particular los omega 3, son el alimento de la célula intestinal. Entonces, va a tener, por un lado, la eliminación de alimentos que le perjudican y, por otro, el plus de algunos que le benefician especialmente. Ahora bien, hay que conocer a la persona, es pues lo que ha dicho Tomás, no hay dietas, no hay protocolos, aunque es algo que hemos vivido en medicina, ¿verdad? La necesidad de protocolizar y de seguir unos esquemas fijos. Desde este enfoque en salud integral, algo que es muy importante es la individualización de las recomendaciones y ver también cómo se siente uno en otros aspectos, porque la alimentación no es solo los nutrientes que llevamos a la boca, es también la parte social, familiar, afectiva, emocional. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Con respecto a las hemorroides, hago un apunte un poquito más técnico o médico, y es que las hemorroides suelen estar asociadas con un estado de sobrecarga hepática o de una cierta debilidad a nivel del hígado. Y una dieta alta en grasas llevada durante mucho tiempo puede producir una cierta sobrecarga en el hígado porque es el gran metabolizador de las grasas. Por eso también es interesante en una dieta cetogénica entrar y salir de ese estado de cetosis objetivo, ¿no? ¿Cómo? Pues aflojando un poquito, jugando con esa flexibilidad metabólica, consumo de grasas en un alto porcentaje y luego, pues cada 3 semanas aproximadamente, porque esto ya os digo que, claro, hay que personalizarlo mucho, pero es algo que se puede hacer y da beneficios añadidos. Cada 3 semanas aumentar un poquito el porcentaje de los hidratos, tomar alguno de esos que están prohibidos en la dieta ceto estricta, flexibilidad, ganar esa flexibilidad metabólica. Claro, no hemos entrado en los detalles porque realmente no es el momento, pero mirad, esta gráfica que quiero compartir ahora con vosotros, cuando hablamos de dieta cetogénica no estamos hablando de todo o nada. Veis que la dieta cetogénica se puede aplicar desde la epilepsia, que sabemos que es incluso tan o más eficaz que los medicamentos o que la cirugía, que la callosotomía que se hacía en su momento. Esto lo sabemos desde el año 1920 y entonces fue un gran descubrimiento, pero con la aparición de los medicamentos, de la fenitoína y demás, todo aquello pasó a la reserva. Pero ha sido la vaca, de nuevo, una y otra vez, que nos ha anclado. Ahora, recientemente, hay una serie de estudios que han puesto de relieve la eficacia, casi 600% más eficaz la dieta cetogénica en epilepsia que los medicamentos. Pero es que hoy día se puede utilizar la dieta cetogénica también en enfermedad cardiovascular o en metabolismo, en diabetes o en cualquier tipo de situación en la que, como nos está diciendo Isabel, va a depender de qué sea lo que estamos pretendiendo. Aquí veis que podemos entrar desde apenas 0,5 milimoles de cuerpos cetónicos hasta aproximadamente 3. Hay una zona muy amplia de efecto de la cetosis antes de llegar a un momento de cetoacidosis, que es lo que nos han enseñado muchos con respecto a los cuerpos cetónicos. La acetona en los niños o que la cetoacidosis del diabético es una situación de riesgo, lo cual es cierto cuando nos ponemos en esta parte de la gráfica, pero hay un gran campo de aplicación de cetosis óptima y no va a ser igual para alguien que tenga probablemente una persona joven con un problema intestinal leve y unas hemorroides que una persona con un sobrepeso muy importante o una obesidad mórbida con una enfermedad metabólica que le está produciendo una gran cantidad de problemas o cualquier otro tipo de situación. Pero todo esto lo tenemos que ver con detalle en otro momento.
Es decir, todo esto forma parte de los detalles que un profesional sanitario que recomiende la dieta tiene que conocer. Como cualquier cosa, no hay una aplicación mágica o milagrosa de este tipo de dieta. Hay que tener en cuenta que hay que individualizarla. Si cualquier tipo de tratamiento integral debe ser individualizado para la persona, con una dieta cetogénica más todavía. Así es que hay que hacerlo bajo la supervisión de un profesional que sepa qué es lo que está haciendo. Hay que acompañar con una información desde el punto de vista analítico de cómo está la persona. Hay que controlar en el tiempo cómo se está evolucionando y saber que hay una serie de elementos, va a haber un déficit de selenio, etcétera, tal, que es preciso incorporar dentro de la dieta cetogénica. Así es que hay algunas personas, muy pocas, y desde luego no es lo recomendable, que mantienen de una manera indefinida la dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica no está pensada en este momento para eso. Una vez más, desde el punto de vista de nuestra fisiología y de nuestra genética, disponemos de dos vías metabólicas, la de los azúcares y la de las grasas. Si hiciéramos lo mismo que estamos haciendo con la vaca de los azúcares, con la vaca de las grasas, y nos viniéramos a este otro extremo, de nuevo volveríamos a quedar atrapados. Así es que una y otra vez el camino del medio, el punto de equilibrio, tratar de encontrar esa manera de ponernos fácil y de no complicarnos la vida. De nuevo, la respuesta debería ser el depende, la personalización, pero sí que en mujeres embarazadas no es una dieta muy recomendada porque sí parece que hay una dependencia mayor del feto de los azúcares. Esto es lo que, bueno, la ciencia sostiene, de momento estamos ahí y no sería el momento ideal. También algo importante es que durante el embarazo no conviene hacer cambios bruscos en una alimentación. Los cambios hay que hacerlos antes, la desintoxicación, por ejemplo, hay que hacerla antes porque la placenta es un órgano que acumula los tóxicos, metales pesados o tóxicos ambientales que la madre haya podido ir absorbiendo. Entonces es importante que una mujer se prepare antes de quedar embarazada en estos sentidos. Claro. Yo quisiera añadir una vez más lo que ya estamos diciendo, es decir, la aplicación clínica tiene que tener una base de conocimiento. Aquí tenemos el ciclo de Krebs, que es lo que vamos a desarrollar en el curso. Tenemos que entender qué es lo que pasa cuando la glucosa entra a la célula, cómo en el proceso de glicólisis se libera una molécula de ATP, se produce piruvato y entramos dentro de la mitocondria y del ciclo de Krebs. Todas estas cosas no nos las podemos saltar si de verdad queremos hacer una aplicación con conocimiento y con un poco de conciencia. Cuando hablamos de embarazo estamos hablando de una gran cantidad de cosas. Estamos hablando de microbiota, estamos hablando de energía, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de hormonas y estamos hablando también, por supuesto, y muy importante, de la dieta. Hay unas recomendaciones desde el punto de vista nutricional que tienen el poder suficiente desde el punto de vista epigenético de poner en marcha una serie de funciones de los genes que se van a desarrollar en el bebé, de qué manera la descendencia, hoy lo sabemos, hay unos estudios muy bonitos desde el punto de vista experimental y también a lo largo de la historia, cuando ha habido desastres, guerras, etcétera, hemos visto cuál es el impacto de la alimentación en la descendencia. Es un campo muy amplio que de nuevo requiere conocimiento y que requiere una aplicación pausada y que las aguas cristalinas se apoyen, desde luego, en el estudio, en la información, en la experiencia y en el conocimiento. Bueno, una dieta cetogénica se puede adaptar bien a una dieta vegetariana. Lo mismo, como siempre, hay que cuidar todos los matices, ¿no? Una dieta vegetariana per se
en sí mismo no significa que sea buena. Si una persona vegetariana se alimenta a base de azúcar y azúcares y harinas refinadas y fomenta toda esa cascada de inflamación, de sobrecarga del páncreas con agotamiento de la insulina, resistencia a la insulina, diabetes, pues no está haciendo una dieta sana. Entonces partimos de la base de que hace una dieta vegetariana, sana, equilibrada, con alimentos de buena calidad. Pues en su caso, como en otros, para una dieta cetogénica habría que ampliar el porcentaje de grasas. Es verdad que muchas personas que hacen dieta cetogénica cubren las necesidades de grasa con alimentos grasos de origen animal e incluyen mantequilla, bacon, algunas personas quesos grasos. Son alimentos que proceden de los animales, por tanto una persona vegetariana no lo va a hacer, pero puede suplirlo con otras grasas. Grasas vegetales, pues el aguacate, los frutos secos, las semillas, el aceite de coco es uno de los ingredientes estrella, si no el central, de una dieta cetogénica. Y algo también importante que antes quería haber apuntado es el aceite de coco MCT, el MCT oil. Es una parte en particular del aceite de coco, es una porción que se llama así porque son los triglicéridos de cadena media. Se ha visto que una dieta cetogénica que incluye aceite MCT permite mayor flexibilidad, permite un porcentaje más alto de carbohidratos sin salir de esa zona amarillo-verde que mostraba antes Tomás. Entonces, esto puede ser muy interesante en personas vegetarianas que, por ejemplo, van a cubrir sus necesidades de proteínas con legumbre, que la legumbre es uno de los alimentos poco recomendados en una dieta cetogénica por su alta carga en almidones, pues pueden poner un plus de grasa y de grasa que fomente esa ruta metabólica de los cuerpos cetónicos, aumentando la cantidad de aceite de coco y específicamente del aceite MCT. De nuevo, ahí tendríamos que hablar de vacas. Sí. Sí, es muy interesante saber cómo a lo largo de muchos años la industria azucarera se ha esforzado mucho para conseguir atraparnos activando una serie de núcleos en nuestro cerebro, los de la adicción y los del placer. Debéis saber que creo que le llaman el doctor Felicidad. Hay un señor de Harvard que lleva muchos años, en realidad era un matemático, que lo que hizo fue estudiar cuál es la composición exacta que requiere un alimento en cuanto a la cantidad de dulce para atraparnos. Nuestro cerebro, cuando recibe una cantidad muy importante de determinado tipo de sabor, dulce o salado, etcétera, se sacia. Pero hay un punto en el que consigue activar los núcleos de nuestro cerebro que nos producen realmente una adicción a la alimentación. ¿Os suena eso de prueba esto? No podrás probar solo una, te quedarás atrapado, ¿verdad? Pues no es broma. La adicción al azúcar es algo real, que además está muy ligado al componente emocional de la persona. Por eso, desligarse de la auténtica adicción que pueden suponer algunas de las alimentaciones que hemos tenido durante mucho tiempo, sobrecargadas de azúcares o de grasas no saludables, de grasas de tipo trans, de grasas omega 6, etcétera, etcétera, requiere un apoyo en todos los niveles. Y ya no os sorprendo cuando os hablo de un enfoque integral en donde no solamente esté la dieta, sino que esté el ejercicio, donde esté el aprendizaje de algún tipo de ejercicio de interiorización, la respiración, la relajación, la meditación, aprender estrategias de tratamiento del estrés al que todos estamos sometidos en el trabajo, en la familia, en la sociedad en la que estamos inmersos. Todo eso forma parte también de cualquier tipo de dieta, de cómo desligarse de la vaca, del azúcar, a la que tenemos que tirar por el precipicio, junto con tantas y tantas falsas creencias y tantas trampas que nos han puesto por el camino. Sí.
a mí me gustaría matizar también o añadir una parte a esta respuesta, la cuestión práctica, porque de verdad hay que armarse de valor, de fuerza de voluntad y de conciencia para soltar la adicción al azúcar. Primero, ir con lupa al supermercado y mirar las etiquetas, porque es que os vais a sorprender de la cantidad de azúcares que llevan los alimentos procesados. Además, en el supermercado evitar los pasillos centrales, porque son los que están acumulando todos estos productos procesados. Ir directamente por la periferia a la frutería, las verduras, el pescado, la carne, los productos frescos. Y luego, cuando estéis soltando el azúcar, para las personas que se han hecho adictas, pueden sufrir realmente unos síntomas del síndrome de abstinencia y pasarlo muy mal. Entonces, un truco que viene muy bien es tomar una pequeñita cantidad de azúcar, de Coca-Cola, de aquello de lo que se están desenganchando. Y de esa manera se suaviza el salto de la vaca por el precipicio. A mí me gustaría decir solamente que apuntalar algo que ha dicho Tomás, ¿no? Que estamos en un momento complicado por las aguas turbulentas en el sector sanitario, en el científico, con toda esta información que a veces es contradictoria. Eso genera pues ansiedad y malestar en la gente, en nosotros, ¿no? Porque ya no sabemos muy bien qué hacer y por fin hemos llegado al punto en el que queremos hacer por nosotros, ¿no? Y tomar las riendas de nuestra salud. Entonces, yo animaría al conocimiento, a buscar. Tenemos la suerte al mismo tiempo de estar viviendo un momento de acceso a información súper valiosa, pasar el filtro o dejar reposar el cacillo de esa información y aplicarlo, ¿no? Según nuestro sentir, nuestro momento, nuestros gustos, para que sea nuestra salud y no la que nos dicta incluso pues, la persona que esté más acertada, ¿no? En este sentido, sino adoptar nuestra propia alimentación y estilo de vida en nuestra propia salud integral. Lo que a mí me gustaría haceros llegar es que realmente a la hora de sentarnos en la orilla del arroyo y dejar que las aguas se calmen, es que muchas veces no vamos a tener la seguridad de qué es lo correcto o de qué es lo que tenemos que elegir. Pero el mensaje que yo querría haceros llegar es que os tranquilicéis en ese sentido. No es tan importante aquello que comamos o la manera en que lo hagamos como para que lo utilicemos. Porque realmente lo que queremos hacer a través de la dieta o a través del ejercicio o a través de la respiración es sencillamente aquello que es de verdad importante en nuestras vidas, que es progresar como seres humanos completos. Estamos haciendo un camino de aprendizaje en donde cualquier cosa que nos encontremos, problemas familiares, problemas laborales, problemas con la dieta, problemas en el cuerpo, el estado de salud o enfermedad en que nos encontramos, todos ellos son asignaturas, son estímulos que la vida nos pone con un mínimo denominador común y es el ayudarnos a desarrollar aquello que es más importante dentro de nosotros, que es nuestro nivel de conciencia. Si no perdemos ese norte, si somos capaces de mantenernos ahí sentaditos, a veces sin hacer nada, entonces vamos a dejar que las aguas se aquieten y vamos a permitir que de una manera tranquila y sobre todo alineada con cada una de cada uno de nosotros, cada persona requiere un tipo de dieta o cada persona requiere un tipo de vida y un tipo de microbiota y un tipo, desde luego, de alimentación. Si somos capaces de identificarnos a nosotros mismos como seres plenos en crecimiento y que estamos cuidando no solamente nuestra esfera física, sino también la mental y también la emocional y también el momento de significado, de sentido, desde el punto de vista espiritual en que nos encontremos, entonces cualquier tipo de dieta, ya sea cetogénica o de otro tipo, van a cumplir los objetivos que estamos buscando. Una vez más, invitaros a todos aquellos que podáis estar interesados a encontrar un poco de ese agua que todos estamos buscando en nuestro curso. Recibiréis la información a través de Laura
que os la hará llegar y daros las gracias por haber compartido este rato. A ti, Isabel, muy en particular, y a todos los demás, un abrazo. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos por haber estado aquí, a Laura y a la Fundación Vivosano por apoyarnos desde allí.